Yo creo que llega el momento de intentar rascar un poco más en el estado actual, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo? Hemos hablado de procesos que llevan funcionando 20 años, en el caso de la Xarxa, de agendas locales o de redes que lleváis ya años trabajando. Desde luego el mundo de hoy no es el mundo de hace 10 años, pero tampoco el de 5, el de hace 5, ¿no? Y probablemente no sea el de mañana. Eso está cambiando a un ritmo tremendo. Y si algo ha supuesto un hito en todo este tipo de elementos ha sido esa cumbre de Río+20 de la que esta mañana nos hablaba Estefan, y que además da título también a esta jornada. A mí me gustaría que profundizarais un poquito en lo que ha supuesto Río+20, sobre todo en el papel de los municipios. Río+20 sabéis que ha sido la cumbre de Naciones Unidas que conmemora el 20 aniversario de la primera cumbre de Río, que dio lugar, ¿no?, a las primeras declaraciones oficiales por parte de Naciones Unidas y que supuso un acicate para avanzar a estos niveles. 20 años después, gobiernos por parte de Naciones Unidas se han vuelto a dar cita, acompañados de empresas, de ONGs, de sociedad civil, acompañados de muchísimos actores diferentes, de cara a actualizar cuáles habían sido los logros que se habían conseguido en estos 20 años y un poquito los retos de futuro que quedan de ahora en adelante, ¿no? Mercè, tú has estado en Río y además has estado trabajando de una manera activa, ¿no?, ahí dentro. ¿Cuál es la sensación general que se le queda a una cuando coge al avión después de una semana aproximadamente que habrás estado por allí? Las cuestiones de ocio no nos las cuentes, esa parte. Hubo pocas, que Río de Janeiro puede dar para mucho, pero eso poco. Entonces, a nivel de estos temas de sostenibilidad, ¿qué sensación tiene una cuando coge el avión para volver de Río a Barcelona y dice, hemos estado aquí una semana, los principales actores que estamos tirando de los temas de sostenibilidad? ¿Y qué? A ver, yo la visión con la que volví de Río fue optimista. ¿Vale? Había gente que no volvió, o que en un principio tuvo una sensación, a ver, fue una cumbre de entrada rara. Bien. Por el tema de que se pactó el documento el día antes, entonces hubo mucha gente que iba con muchas ganas de participar en las negociaciones y que cuando se encontró con un documento absolutamente cerrado y que no había posibilidad de negociar, pues hubo un momento en que, y sobre todo, por ejemplo, con gente de la delegación española y básicamente las ONGs que se quedaron pues como muy enfadados. Luego, analizándolo fríamente, a ver, eso fue un gran éxito de lo que era la diplomacia brasileña, ¿vale? Y, a ver, quizás no se dio un gran paso hacia adelante, pero no se dio ningún paso hacia atrás, cosa que en un momento dado tampoco estaba tan claro que se llegara a conseguir. Además, se apuntan una serie de acciones que, aunque no están muy, o sea, no se concretó mucho, pero bueno, se apunta que en el 2015 se tienen que plantear unos objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual no se cerró nada, sino que todo queda abierto. Pero para mí lo más importante de Río fue la constatación, y eso lo junto también con el Congreso Mundial de ICLEI, que tuvo lugar una semana antes, en que, y coincido creo con la visión de Estefan que ha comentado antes, de que pase lo que pase, esto es imparable. Es decir, por un lado tú tienes las ONGs o la sociedad civil que está trabajando, las empresas que también están apostando muy fuerte, los municipios o el mundo local que también está trabajando y está apostando muy fuerte, y luego tienes los estados que son los que son más reticentes a llegar a un acuerdo. Pero aunque no lleguen a este acuerdo, la gente continúa trabajando. Y al final lo que te das cuenta es que los estados compiten y hay toda una serie de intereses económicos, y en cambio la sensación que tienes es que las ciudades cooperan y que al final las ciudades, y da igual que estén en Asia, en África, en Estados Unidos o en Europa, primero que los municipios es la administración que está más cercana al ciudadano, con lo cual tiene que dar una respuesta a los problemas que tiene, y que los problemas al final acaban siendo los mismos, estemos donde estemos, a nivel de ciudades. Es decir, al final acabamos teniendo unos residuos que tenemos que tratar, tenemos que dar agua en condiciones y tenemos que depurar el agua, tenemos una contaminación atmosférica, tenemos unos problemas de movilidad, con lo cual estos problemas se tienen que solucionar y las ciudades están trabajando en esta línea. Con lo cual, y eso creo que también de alguna forma en el documento final se reconoció, es la primera vez que de una forma clara y explícita pues, se reconoce el papel de las ciudades y de los municipios, y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar, es decir, que se está trabajando, que el salto desde Río 92 hasta
Río +20 es espectacular a nivel de lo que es el día a día. Y hablando también con gente que en su momento estuvo en Río 92, también nos comentaban que cuando salieron de la cumbre, pues tampoco la sensación no era muy esperanzadora, y en cambio se ha continuado trabajando, y si vemos la historia de estos 20 años, pues realmente el cambio que ha habido pues es muy grande. Probablemente nos equivocamos todos cuando construimos una imagen de las cumbres internacionales como el momento en el que se solucionan todos los problemas, ¿no? De repente se genera una sensación de opinión y la construimos entre todos, entre las organizaciones sociales, los municipios, los medios de comunicación, entre todos vamos construyendo un estado de opinión en el cual parece que la COP15, ¿os acordáis de la COP15 de Copenhague? Que iba a ser el momento en el que se iba a acabar con el cambio climático. O sea, conseguimos de alguna manera generar esa ficción, ¿no? Entonces, cuando después las cumbres dan de sí lo que dan, que yo también creo que podrían dar más, pero bueno, no es mucho, pues efectivamente queda una sensación de frustración que tiene que ver mucho con la generación de expectativas, ¿no? Pero yo creo que esa visión que daba Mercè es compartida por mucha gente. Probablemente el fracaso que se ha vendido de Río +20 ha sido un fracaso de los estados de cara a poder dar más pasos, pero sin embargo el resto de agentes, tanto de administraciones, sobre todo los municipios, no solamente, pero sobre todo, como de organizaciones del tercer sector y de empresas, se ven que están caminando cada vez más fuerte. Desde la Red Navarra, ¿os quedasteis también con esa sensación? ¿Tú que también estuviste por allá? Yo también, mi experiencia personal fue totalmente positiva porque gracias a ICLEI pude explicar un poco la estrategia Navarra en renovables, luego el trabajo que hacemos en Red de Navarra y la experiencia propia de Noain. Y yo, por mi forma de ser, soy bastante positivo, pero en el caso de la cumbre soy escéptico. Porque si bien la declaración de intenciones, y además, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que estaba como algo positivo era que la propia China, esa potencia mundial, había participado en la Cumbre Internacional de Desarrollo Sostenible. Parece que los emergentes pues, estaban muy a favor de tomar medidas. Eso como declaración de intenciones, porque luego la realidad pues habría que ver realmente cuál es. Pero ahora falta el siguiente paso. El siguiente paso es cómo se articulan los mecanismos para que los estados lleven a cabo todas las medidas que se deben llevar a cabo, porque la situación, bajo mi punto de vista, en ese sentido es bastante complicada. Tuvimos la suerte de participar con el ministro Arias Cañete, una conversación medio privada, en donde él nos explicó un poco las relaciones diplomáticas entre los diferentes países, cómo habían ido las negociaciones. Ya era un poco, entre comillas, triste que el acuerdo, el documento, estuviese ya redactado anterior a que estuviesen los jefes de Estado y que no se pudiese mover ni una pizca. Y que encima lo que trasladaban unos y otros eran cosas diferentes. Los emergentes que Europa no quería, Europa que los emergentes no querían. Entonces, claro, uno que tampoco se entera mucho de las cosas, pues dice, ¿aquí qué pasa? Si están todos los países del mundo, casi todos, pues el tema del desarrollo sostenible pues está chupado, estamos todos en el mismo barco. Pero no, por eso te digo que soy escéptico, positivo pero escéptico, y espero bueno, pues que se tomen las medidas oportunas para que pase igual que en Río del 92, pues que la gente no salió excesivamente contenta, pero luego se han ido haciendo cosas. Yo estoy de acuerdo con Estefan y con Mercè que esto es imparable. O sea, esto es imparable porque los municipios sí que seguimos haciendo cosas y al final, mira, eso es una bola que se va moviendo y que eso no lo va a poder parar nadie. Efectivamente, conviene tener esa visión positiva y optimista, ¿no? Aunque a veces haya que ser escéptico, pero efectivamente la visión es que esto es imparable, ¿no? Yo creo que a veces, sabéis que una de las máximas siempre del pensamiento ecologista ha sido lo de pensar global y actuar local, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo real, pero hay que matizarlo, porque a veces cuando intentas pensar global y hacer documentos por parte